Oye, Juan, hablábamos el otro Ujú, día de tus libros de la estantería, que yo veo desde aquí, ujú, y han entrado comentarios de gente en ujú. YouTube preguntando por libros. No es solo eso. Vi un comentario de un tipo que decía, ¿este que tienes detrás es la trilogía del vagabundo? Prrrrup. Sí, señor. Esos seguidores, tío. Pero esa peña. Una Oye, peña buena en YouTube, ¿eh? la trilogía del vagabundo, sí, señor. Pero si te gusta Hamsun te voy a enseñar más, mira. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Mira, esto y esto es Hamsun. Tengo aquí todo Hamsun. Tengo La bendición de la tierra, Hambre, un montón de novelas editadas en los 70 feísimas. Fíjate, fíjate. Bimba, bimba, bimba. Yo creo que has hablado de ese señor alguna vez, ¿no? Hombre, vamos a hablar de Hamsun. Venga, va. Cualquier excusa es buena para hablar de Hamsun. ¿Me recomendarías un libro de Hamsun? Coño. Vamos a ver. Vamos a coger dos. Va, este. Este es Hamsun, ¿vale? ¿Quién es Hamsun? Hamsun es mi escritor favorito. Y esto está dedicado a Pablo Iglesias. Era nazi. Era nazi. Hay que poner un trigger warning. Vamos a ver. Yo empecé a leer a Hamsun con este libro, de hecho con este ejemplar, que me regaló un amigo porque le llamó la atención la portada. Éramos adolescentes. Y cuando leí esta novela que se llama Hambre, a mí me cambió la vida totalmente. ¿Sabes? Esos libros que te cambian, ¡pum! Pues a mí me pasó con Hambre. Hambre es una novela sobre un tipo que tiene hambre. No miente. Está escrita pues en 1890 y tantos, finales del siglo XIX, y es un auténtico puñetazo de inspiración de principio a fin. Es un tipo que escribe artículos, tiene muchísima hambre, está pasando una mala época y para sacar dinero tiene que vender un artículo a un periódico. Pero tiene tanta hambre que solo se le ocurren locuras. Y cuanta más hambre tiene, más imposible es que escriba. Pero necesita escribir porque cuanto más tiempo pase sin vender un artículo, más hambre va a tener. La novela empieza con el tipo vendiendo su manta, porque ha empeñado ya todo lo que había en su habitación. Entonces, en esta novela Hambre, acompañamos a este pobre hombre que no tiene ni nombre, por Cristianía, era la capital entonces de Noruega. Noruega todavía era otra Noruega, no era la Noruega de hoy, era un sitio muy pobre del que la gente emigraba a América. Y esa fue la historia de Knut Hamsun también, que fue un tipo que apenas fue al colegio en toda su vida, fue menos de un año completo a clase, y que vivía, era como diríamos, la Murcia noruega, venía del norte remoto, de tierras de trogloditas y así, donde pues tenían muy mala prensa, eran como los cazurros de Noruega, tenían un acento diferente, y Hamsun, cuando era un niño, decía que él no necesitaba leer, que él tocando los lomos de los libros ya absorbía todo su conocimiento, y era una especie de pirao. Era una especie de pirao que cuando tenía 16 o 17 años, sin un duro, decidió que quería ser el escritor más importante de Noruega. Hizo un viaje a la capital para convertirse en escritor y para ir a los cenáculos, y todo el mundo se reía de él y era un pringao absoluto, era un chiflao. La gente pensaba, este tío, ¿no? Este cateto que viene de allí del norte y tal. Y entonces fracasó estrepitosamente, y fracasó tanto, se arruinó tanto, que se tuvo que ir a América. Fue emigrante, trabajó construyendo carreteras, trabajó poniendo raíles del tren en Estados Unidos, finales del siglo XIX, y estuvo por allí, aprendió sobre la mecanización del campo y detestó Estados Unidos, detestó que el campo fuera propiedad de unos señores que vivían en unos rascacielos en las metrópolis, en las grandes ciudades. Le pareció que aquello era un horror, volvió a su país y seguía empeñado en ser escritor, seguía empeñado, no en ser escritor, quería ser el mejor escritor de Noruega. Cualquiera que se hubiera cruzado con él hubiera pensado que la historia que le esperaba era como la de cierto pintor austríaco, ¿no? Esa mezcla de locura, falta de formación y ambición desmedida, pues era el caldo de cultivo para alguien que acabaría destruyendo el mundo o metido en un manicomio. Pero no, hizo esta novela, Hambre. Y precisamente su falta de cultura, su falta de lecturas, el hecho de no haber ido nunca a la ópera de niño, el hecho de no haber ido nunca al teatro,
convirtieron esta novela en la cosa más original que nunca se había visto. Porque esto nunca pasa, pero a veces el que cree que es un genio realmente es un genio. Y Hamsun era un genio. Fíjate cómo empieza la novela. Fue en aquella época cuando yo vagaba pasando hambre por Cristiania, esa extraña ciudad que nadie abandona hasta quedar marcado por ella. Estoy despierto en mi cama en la buhardilla, oigo las 6 campanadas en el reloj de abajo. Ya hay bastante luz y la gente comienza a moverse por las escaleras. Junto a la puerta, donde la pared de mi habitación está empapelada con números atrasados del Morgenbladet, distingo claramente un edicto del director general de Faros y un poco a la izquierda un grasiento y suculento anuncio del panadero Fabian Olsen que vende pan fresco. Fíjate cómo el cartel del panadero, el anuncio que tiene pegado en la pared de un panadero, es grasiento y suculento. Hay un momento en que él se queda mirando un escaparate con salchichas, no tiene una moneda con la que comprar nada de comida, y se queda mirando unas salchichas y empieza a sentir muchísima hambre, pero entonces aparece una vieja desdentada que va a comprar salchichas y la vieja solo tiene un diente. Y entonces él, con esa cosa, es que sensorialmente es una locura esta novela, porque todo el rato mezcla como en sinestesia, ¿no? Entonces él, con esa mirada alucinada de hambriento, le parece que el diente de la vieja es como un pequeño dedo que señala las salchichas y siente una repugnancia tremenda y eso le ayuda a estar un rato más sin hambre. La repugnancia que ha sentido al ver el dedo de la vieja en la encía señalando las salchichas. Y esto el rato así. Cuando yo leí esto a los 17, 18 años, dije, yo quiero ser escritor. Es brutal. Te iba a preguntar eso, que cuándo lo leíste. A los 17, 18, así, no sé, por ahí. Pero ¿y cómo es el proceso? ¿Un colega te recomienda un libro que le ha gustado por la portada? No, me lo regaló, él no se lo había leído. Mi amigo José Ignacio. Entonces, cuando terminé de leer el libro, dije, ¿quién es este tío? ¿Quién es este Knut Hamsun? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Y ya en el libro viene un prólogo de la traductora que se llama Kirsti Wagentun. Se pronuncia Sisti, pero pone Kirsti, para cualquiera que lo lea. Y viene un prólogo suyo donde cuenta que este escritor lo petó con hambre. Se convirtió en una estrella. Sacó mucha pasta, ¿no? Era un desgraciado, ¿sabes? Regalaba el dinero, montaba fiestas, era un borracho, era un seductor, le gustaban las mujeres. ¿Era un nuevo rico? No, era un bohemio, no era un nuevo rico, era un bohemio, todo lo tiraba todo por la ventana, se emborrachaba, era un cafre, era como yo. Publicó Misterios, y luego publicó Pan. Pan no es por el pan de comer, es por el dios Pan. Entonces ya fue haciéndose como una carrera de novelas muy raras que jugaban mucho con la psicología de los personajes, estaba muy adelantado. O sea, él, precisamente por no haber leído mucho, no estaba atado a las formas literarias de la época. Entonces daba unos saltos bestiales que dejaba a los lectores alucinados, ¿no? Y entonces ya fue creciendo, bueno, no voy a contar toda su historia, pero publicó La bendición de la tierra. La bendición de la tierra es mucho más, es una de las novelas gruesas de Hamsun y es como la Biblia, ¿sabes? Un troglodita de esos del norte, un hombre de los bosques que de pronto se para en un sitio y monta una cabaña y dice, pues ahora necesito una mujer. Entonces se va y coge del pueblo a la mujer más fea, una que tiene el labio leporino, le dice, cásate conmigo, ayúdame a trabajar y tal. Y son 2 trogloditas que acaban montando un pequeño imperio, porque descubren, donde él ha puesto la cabaña van a salir unas minas y entonces van a ser suyas, ¿no? Y es una saga familiar en la que vemos cómo del salvajismo se crea un patricio que luego tiene 3 hijos que ya son como hijos de rico y urbanitas y todo esto, ¿no? Entonces, esta novela le valió el premio Nobel. Y el premio Nobel se lo dieron en los años 20. No sé muy bien el año. La novela es del 17 y a lo mejor el premio Nobel se lo dieron en el 20, el 22 o por ahí. Bueno, da igual la fecha. En los años 20. Entonces ya Hamsun, a partir del año que gana el premio Nobel, que por cierto Ibsen, el otro escritor grande noruego del momento, no lo tiene, pues él se convierte en el patriarca de las letras. Y ha cumplido su sueño de ser el patriarca de las letras. Pero fíjate lo que pasa. Va a empezar la Segunda Guerra Mundial y él, que es ya, diríamos, pues sea como aquí era Javier María, ¿sabes? O sea, ocupa un lugar de tótem de la cultura,
pero también escribe de política, empieza a escribir de política en los periódicos. Y es un hombre extraordinariamente reaccionario, sobre todo odia a los americanos y a los ingleses. ¿Por qué? Porque Noruega se divide entre la influencia de los ingleses y la influencia de los alemanes. Y como ha conocido la sociedad capitalista liberal en Estados Unidos, detesta esa forma de vida. Él cree que a Noruega le va a ir mucho mejor con la Germania, con una Alemania fuerte, ¿no? Es curioso porque Hitler adora las novelas de Hamsun y tienen una historia de juventud muy parecida, casi hermana, te diría yo. Uno, Hamsun, persevera, quiere ser escritor. El otro, Hitler, abandona la pintura, no puede soportar la frustración y acaba metido primero como orador, ¿no? Y luego ya como político, ¿no? Entonces, cuando el nazismo se viene arriba en Alemania, en los años 30, Hamsun queda deslumbrado. Y hay otro elemento más, sus novelas en Alemania se venden como chorizos y en Inglaterra no se venden nada. Entonces él viaja muchas veces a Alemania, la Alemania nazi, bueno, y le parece que eso es el prodigio. Entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y Alemania conquista Noruega. Y cuando Alemania conquista Noruega pone un protectorado. Y hay un, digamos, presidente de Noruega, Vidkun Quisling, que es un títere, pero hay un gobernador del Reich alemán, que es el que manda de verdad, con órdenes de Berlín, y que es un auténtico, bueno, una máquina de matar a todos los partisanos noruegos. Cuando los nazis han conquistado Noruega, Hamsun se pone de parte de los nazis. Pero no lleva nada bien que quien manda sea este delegado del Reich. Y entonces empieza a verse la contradicción. Fíjate, algunos de sus hijos le dicen, oye, están desapareciendo los judíos. ¿Y sabes qué dice Hamsun? Dice fake news. No le encaja y no se lo cree. Hamsun no es antisemita ni siquiera. Por lo que sea. Entonces, todo lo que podría hacer tambalear sus opiniones fortísimas, él lo pone en segundo plano, ¿no? Está como cegado, como le pasó a mucha gente en esa época, está cegado por esa grandeza de la idea del Reich alemán y de una Europa bajo el dominio del pueblo más culto, del pueblo más, ¿no? más avanzado en esa época, poniendo coto al imperialismo británico, que es lo que más asusta durante toda su vida a Hamsun y a otros noruegos, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque Hamsun regala su medalla del premio Nobel a Goebbels. ¿Cómo? En un viaje a Alemania le regala la medalla de oro del premio Nobel. Pero cuando los nazis en Noruega empiezan a comportarse como nazis, Hamsun, que está totalmente sordo, que ya es bastante viejo, viaja a Berlín y se reúne con Hitler. Hitler cree que ese encuentro va a ser pues, el hombre más importante de Europa con el escritor más importante de Europa, al que ha leído, cuyas novelas adora. Hitler cree que van a hablar un rato de libros y luego va a seguir con su guerra y el otro se va a volver a su casa. Pero Hamsun está convencido de que ese gran hombre en el que tanto confía le va a escuchar y lo que hace es plantearle todas las quejas sobre el dominio tiránico del nazismo en su país. Y es el momento más triste de su vida, seguramente, porque Hitler lo echa casi a patadas. Dice, no quiero volver a ver a este puto loco en mi vida. Y Hamsun termina llorando, ni siquiera no entiende alemán, ni siquiera sabe, tiene un intérprete que no le traduce, ha dejado de traducir las cosas que él decía. En fin, todo sale fatal y vuelve derrotado a ese país bajo dominio de ese gran hombre, ¿no? Cuando acaba la guerra, otros escritores colaboracionistas como Céline en Francia o Mircea Eliade en Rumanía piden perdón. Cuando cae el Reich, todos piden perdón, todos menos Hamsun. Hamsun no solo no pide perdón, sino que escribe el único obituario positivo que se ha escrito en la prensa no alemana sobre Hitler. Cuando Hitler se suicida en el búnker, aparece un artículo en Afterposten, que es el periódico donde Hamsun escribe sus artículos, y le llama el gran príncipe de las naciones y dice que el mundo no estaba preparado para la grandeza de Hitler, ¿no? Ese es el último artículo que se publica en ese periódico, que se cierra inmediatamente. El nuevo gobierno de Noruega
tiene ahora un problema porque la Noruega liberada tiene que decidir qué hace con este traidor a la patria que es su mejor escritor. Alguien cuyas novelas ha leído todo el país, cuyas novelas adora a todo el mundo, pero que ha tomado la posición más abyecta que se puede tomar para un noruego, y sobre todo para un noruego después de la caída del régimen, ¿no? Entonces lo encierran en una especie de asilo para viejos, y los noruegos quieren intentar demostrar que se ha vuelto loco, que está chocheando y que todo esto que ha dicho lo ha dicho porque ya está gaga. Ujú, Porque así salvan su obra, ¿sabes? Así, claro. bueno, casi le perdonan, ¿no? Es como, estaba loco ya el viejo, no le hagáis caso. Entonces lo encierran, él ya tiene un aspecto totalmente diferente, tiene una barba muy grande, es un anciano, tiene casi 90 años, y lo encierran en ese sanatorio, y en ese sanatorio le van sometiendo a pruebas, le quitan toda la riqueza que tiene, ¿no? El Estado como que se queda con sus propiedades, etc. Y en ese sanatorio, para demostrar que no está loco, en los márgenes de los periódicos, que es el único papel que le traen, Mm, escribe este libro, Por senderos que la maleza oculta. Escribe un libro que es una genialidad. Está ciego, está sordo, está encerrado en un manicomio casi, y en los márgenes de los periódicos para demostrar que no está loco, para demostrar que en todo caso está equivocado. Entonces, fíjate cómo el hecho de que tu escritor favorito sea nazi te pone a ti en un lugar en el que, como le pasó a Noruega, tienes que aprender a encajarlo. ¿Dónde encajo esto, no? En sus novelas no hay nada absolutamente nazi. En todo caso, la glorificación de la vida del campo, bueno, ciertas cosas estéticas, ¿no? Que tienen en común con el nazismo y con Walt sí, Whitman. sí, claro. Pero claro, te pone en la situación de decir, joder, mi escritor favorito era nazi y además no se arrepintió y se murió siendo nazi. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Gracias a que este fue mi escritor favorito desde el principio, desde que ya fui un adulto que leía y con cierto criterio, yo tengo resuelto desde hace muchos años ese dilema que luego se ha presentado en la sociedad, que es el de castigar a las obras de los creadores por las ideas o los actos de los creadores. Yo ya enseguida me di cuenta en aquel momento que si quitamos los libros de Hamsun porque Hamsun era nazi, el castigo no es para Hamsun, es para nosotros, que nos quedamos sin leerlo. Claro. Claro, y eso pues me permitió también además separar el autor y la obra, ¿no? Claro, separar el autor y la obra, ¿qué significa? ¿Olvidar que era nazi? No, pero leer el libro como si un nazi pudiera escribir un buen libro, ¿no? Y luego también, leyendo ya sus biografías y tal, pues te ibas dando cuenta de que ser nazi no siempre significa lo mismo, claro. En el caso de Hamsun, sobre todo, era un odio desmesurado a los británicos y a los americanos, al mundo anglosajón, una desconfianza absoluta hacia el capitalismo, hacia las formas de vida de aquellos países y una idealización de Alemania le impedía verlo por completo, ¿no? Estaba cegado con una imagen idealizada de Alemania, ¿no? Por ejemplo, Hamsun salvó judíos durante la Segunda Guerra Mundial, escondió judíos porque estaba convencido de que eso debía ser cosa del malvado comisario que había puesto el Reich en su país, ¿no? O sea, vas viendo todas las contradicciones, vas viendo que incluso la etiqueta más infame puede esconder dentro situaciones que se escapan, digamos, al juicio moral rápido que hacemos y en el caso de los nazis totalmente justificado, ¿no? Claro, a mí me pasó lo mismo leyendo, de hecho, el poema a Stalin de Pablo Neruda. Ujú, Me pasa lo mismo leyendo a escritores de los años 40, de los años 50 europeos, o a escritores de los años 60, 70 también europeos, que idolatraban a Mao Zedong o que idolatraban a Stalin, ¿no? Aprendes que Mayakovsky tiene un poema larguísimo a Lenin, un poema que es un auténtico disparate de fanatismo, y luego tiene cosas que son geniales. El hecho de que a veces nuestros grandes artistas estén tan soberanamente equivocados, yo creo que nos entrena para algo que es muy importante y que se reivindica poco hoy día, que es transigir con el error. claro. No entender que el error es un pecado, porque entender que el error es un pecado y que merece la hoguera es precisamente lo que hacían con los herejes. Hereje significa error.
es el que está equivocado obstinadamente. Bueno, pues aquí estamos celebrando a un gran equivocado y un gran escritor. Y eso es un libro de aquí. Como siga, si quieres otro día seguimos. ¿Te puedo preguntar una cosa? Siempre. ¿Por qué crees que persistió? ¿Peleó no estar loco y admitió estar equivocado? No, él no admitió estar equivocado. Él creía que el mundo estaba equivocado. Él era un soberbio. Mira, cuando lees sobre la vida de Hamsun, ves que lo peor que se puede decir de él ni siquiera es que fuera nazi. Con sus hijos y en particular con una hija suya, fue un auténtico hijo de puta. O sea, fue una persona realmente vil, alguien que no querrías tener como amigo. Pero el mundo sentimentaloide en el que nos hemos metido en los últimos años nos hace confundir hasta tal punto la obra y el autor que parece como que los artistas que nos gustan tendrían que poder ser amigos nuestros, Ujú. o nuestros maridos, o nuestras mujeres, ¿no? O sea, la gente a veces se decepciona por las declaraciones que hace un actor o así, casi como si fuera su novio, ¿no? Como si fuera... Y no, es que son otras personas. Hamsun era un dragón, era un tipo... Era soberbio, arrogante, disparatado, excesivo. Era un maltratador de su mujer, o sea, era un maltratador, era un tipo deleznable. Pero cuando se sentaba a escribir, lo que salía de ahí era algo que ni la peor biografía tiene derecho a arrebatarnos a los demás. Ujú. ¿Entiendes? Y es muy interesante leer sobre su vida porque en esa locura de Hamsun están claramente las semillas de la genialidad. Pero está tan por encima de él su obra que lo peor que podríamos determinar como sociedad es que el autor acabe matando a su obra. No, salvemos a su obra, salvemos las obras de sus propios autores. Sería un poco el mensaje, ¿no? Y no nos hagamos eso. No nos castiguemos a nosotros por los pecados de los autores. Es un cabrón, pero no me voy a castigar yo perdiéndome sus libros. Quien lea Hambre, quien lea La bendición de la tierra, por mucho que esté leyendo a un nazi, se estará haciendo un regalo espectacular. ¿Por qué leer Hambre en 2025? ¿Por qué leer Hambre? ¿Y por qué no? ¿Qué te cuesta? Es un libro más. Lo peor que te puede pasar es que no te entre, que no te guste y no pasa nada. Pero yo creo que es una de las mejores novelas que he escrito nunca. Y mira, os voy a enseñar una cosa. Voy a enseñaros una cosa. Voy a coger esta cámara y os voy a enseñar esto que tengo aquí. ¿Sabes quién es ese? ¿Lo ves? Esto es un cuadro de Hamsun que pintó su hijo. Yo siempre lo tengo ahí delante de mi mesa donde trabajo. Lo pongo ahí porque es como, no sé, como quien pone un santo, ¿sabes? Estoy escribiendo, miro y veo a Hamsun. Ese es Hamsun en el manicomio ya. Ajá. Ese es el último Hamsun, el viejo, el que ha visto desplomarse el mundo abominable que él ha ayudado a construir con sus artículos y su apoyo, ¿no? En Noruega no hubo una calle a Hamsun, no hubo una estatua de Hamsun, no hubo una plaza de Hamsun. Pero sabéis que sus libros se leían, no se anunciaban en ninguna parte, pero se publicaban y se publicaban y se publicaban y se vendían y se vendían y se vendían. Y así llegó a Histi Wagentun, la traductora que vive en España, es una mujer fantástica, su hija también es traductora, y así llegó porque en las familias, la familia de Sisti era una familia de izquierdas, eran medio comunistas, y en su casa estaba Hamsun, y se leía a Hamsun, y se amaba a Hamsun y se odiaba a Hamsun. Y gracias a ella, en España podemos leerlo. Entonces es la mirada perdida de quien ha hecho lo mejor y lo peor, y está en el final de su vida agarrado a lo único que le queda, que es la sensación de que todos los demás se equivocan. Es un hombre equivocado. Y yo siempre que escribo tengo delante al hombre equivocado, al hombre que se ha equivocado trágicamente.